Hermanos, tengan ustedes un buen día. Gracias por acompañarnos. Seamos todos bienvenidos a esta lección número 45 de nuestra escuela bíblica dominical. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por que eres bueno con nosotros. Agradecemos tu cuidado, tu protección y que tú nos das tu palabra, Señor, en la cual podemos encontrar en ella tu voluntad y el deseo que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos tener acceso de manera fácil y plena a tu palabra y ponemos en tus manos a aquellos hermanos, aquellas personas que por alguna circunstancia no están en esta misma situación. Padre, estamos en tus manos, agrádate siempre de estos estudios, agrádate de tu iglesia. Cuídanos a todos, Padre, y líbranos del mal. Y gracias por tu compañía. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, hermanos, retomamos ahora en la lección 45 los mandamientos de Jesús. Concretamente vamos a hablar del mandamiento que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esta lección, la lección del día de hoy, basada en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 17. Hermanos, cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando iniciamos a vivir nuestra vida de acuerdo a lo que Cristo quiere y tiene para sus hijos, inmediatamente nos sentimos amados, nos sentimos aceptados. Creo que una persona que no se siente amada es una persona en una situación muy grave, una situación de soledad, una situación de abandono. Pero Jesús y su amor viene a ponerle remedio a esto. Él muestra su amor hacia nosotros y nosotros vivimos una nueva etapa de nuestra vida, una etapa totalmente renovada. Dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero años antes, en la palabra del Señor también quedó escrito lo siguiente. Y vamos al libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra del Señor: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Proverbios 10, 17. Fíjense cómo la palabra de Dios es clara en este sentido. Hay consecuencias positivas, consecuencias agradables para todos aquellos que guardan las instrucciones, guardan los mandamientos. Y hay consecuencias no agradables para todos aquellos que desechan esas instrucciones, desechan la reprensión, la llamada de atención. Porque en sí el mandamiento constituye una llamada de atención, no necesariamente en el sentido disciplinario, sino que nos llama la atención hacia una nueva manera de vivir. Por eso la lección de hoy: si me amáis, guardad mis mandamientos, tiene como título Camino a la vida. Porque eso es lo que quiere el Padre para nosotros a través del proceso de que cada uno de sus hijos, cada uno de nosotros, estemos involucrados en eso de guardar sus mandamientos. La lección de hoy está basada en los versículos 15 al 18 del Evangelio de Juan, capítulo 14 del Evangelio de Juan. Dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice el Señor Jesucristo en esta porción de la Escritura. Hermano, yo creo que tú recuerdas, debes haber leído íntegro este capítulo 14
del Evangelio de Juan. Como todo el Evangelio de Juan y sus cartas, son escritos que transmiten la esencia de la relación que quiere tener el Padre con cada uno de nosotros, una esencia de amor. Un amor que viene obviamente del Padre, pero un amor que está activo, preocupado, ocupado, porque nosotros estemos bien, porque tú estés bien. ¿Recuerdas cómo inicia este capítulo 14 del Evangelio de Juan? ¿De qué manera tan preciosa inicia este capítulo? ¿Verdad? Cuando Jesús se dirige hacia sus discípulos y pronuncia las siguientes palabras: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Fíjate, ¿de qué otra manera podemos llamar a esto más que amor verdadero? Alguien que te dice, no te preocupes, no te derrumbes, no se turbe vuestro corazón. Echa mano de la fe. Echa mano de la fe en Dios, de la fe en Cristo Jesús. No como algo mágico, sino como algo que es producto de la experiencia que en su misericordia Él ha permitido que tú y yo vivamos. Por gracia de Él, siendo hijos del Padre. Así empieza este capítulo. No se turbe vuestro corazón. ¿Y cómo termina este mismo capítulo? Bueno, casi al finalizar, el Señor Jesucristo dice a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengas miedo. No se turbe tu corazón. Estas palabras son unas palabras de aliento, de una persona que ama, de una persona que quiere transmitir ese sentimiento de amor. No porque tú y yo lo merezcamos, sino porque en su gracia, la esencia de Dios es el amor derramado hacia cada una de las personas. Y concretamente hacia cada uno de aquellos que han decidido abrirle su corazón a Jesucristo, pidiéndole perdón por sus pecados, reconociendo su naturaleza y sus actos de pecado, y han decidido emprender una nueva manera de vivir con Jesucristo. Si tú notas en esta diapositiva que estamos viendo, están subrayados algunos términos que vamos nosotros a proceder a estudiar. En primer lugar, vamos a hablar del amor. Porque dice el mandamiento, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Vamos a ver algo de lo que nos dice la palabra acerca del amor. En primer lugar, nosotros al leer la primera carta de Juan, en su capítulo 3, versículo 16, encontramos lo siguiente. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El amor que tú y yo hemos conocido es porque Dios nos amó primero, porque Él tuvo en su gracia y en su misericordia tendernos la mano, llenarnos de su amor, no por merecimientos propios, repito, sino por la pura gracia de Dios. ¿En qué hemos conocido el amor? ¿En dónde lo hemos conocido? Si eso era pregunta para nosotros, bueno, ahora aquí la palabra de Dios nos da la respuesta. Conocemos el amor no en un proceso intelectual, conocemos el amor no en un proceso doctrinal, ni siquiera teológico, aunque esto puede tener y debe de tener y tiene profundas raíces teológicas y doctrinales. Pero más allá de esto, más allá de lo que los seres humanos podamos estructurar acerca de lo que Jesucristo dice, lo primero es el amor. Es lo que le da sentido a todo. Y este amor es un amor sacrificial. Él puso su vida por nosotros. No es un amor que se quede meramente en palabras, en buenos deseos,
en buenas expectativas, sino en un hecho concreto. Tomó el lugar en la cruz que me tocaba a mí. Así conocí yo el amor, sin merecerlo. E inmediatamente viene, en palabras del apóstol Juan, lo que debe ser nuestra respuesta ante tal muestra de amor. Dice, tú así has conocido el amor, bueno, pues entonces tú también debes hacer lo mismo por aquellas personas que están cerca de ti. Debes amar a tu prójimo. Y tu prójimo es el que está cerquita. Tu familiar, tu vecindario, tu ciudad, tu país. En esto conocimos el amor, en que Él vino a morir por nosotros en la cruz. Y esto es algo bien serio, es algo bien real y es algo sumamente importante, fundamental, el eje de todas las cosas. Porque esa muerte que Él tomó no era para Él. Y ese es el ejemplo que tenemos nosotros. Hablamos de mandamientos y nosotros hemos estudiado que los mandamientos de Jehová, los mandamientos de Dios, son de una naturaleza diferente a lo que nosotros conocemos en el mundo como mandamientos. Puede ser una ley, la ley fiscal, puede ser un estatuto de del derecho civil, de derecho mercantil, algo que regula la vida pública en nuestro país, por ejemplo. Mandamientos los cuales son difíciles de cumplir, que de alguna manera pueden traer problemas al corazón, a la vida de las personas, por la mejor intención que puedan tener. Esos mandamientos muchas veces las personas no queremos cumplirlas, buscamos evadirlos de alguna forma, a veces dentro de la ley, a veces tristemente fuera de lo que dice la ley. Pero los mandamientos de Jehová, fíjate, dice, son rectos y te van a alegrar el corazón. El precepto de Jehová es puro y va a alumbrar tu camino. O sea, es otra naturaleza. O sea, no son gravosos los mandamientos de Dios para la vida de sus hijos, sino todo lo contrario. Entonces cuando uno lee esto en su palabra y uno lee que dice Jesús, si tú me amas, guarda mis mandamientos, y tú lees y te das cuenta y nos damos cuenta cuál es la naturaleza de la ley de Dios, de la ley de Jehová, pues entonces naturalmente nuestra respuesta debería ser de gusto al querer cumplir los mandamientos de Dios, porque van a alegrar mi corazón, no me lo van a entristecer, porque no van a oscurecer mi entendimiento, sino lo van a abrir, lo van a iluminar. El mandamiento de Dios, el mandamiento de Jesucristo, también es un mandamiento que pone un sello distintivo en la vida de las personas que lo llevan al cabo. Es un mandamiento que distingue a las personas entre las demás personas. Fíjate cómo dice la palabra del Señor en capítulo 13 del Evangelio de Juan. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Primero nos amó el Señor y ese mandamiento lo extiende para nosotros. Dice, ustedes también deben de gozar de esa oportunidad de amarse unos a otros, porque ustedes están viendo el ejemplo, dice Jesús, en mí, dice Jesús. Entonces, también ustedes ámense unos a otros. Y esto va a traer un sello distintivo, una marca de distinción en la vida de aquellas personas. En esto, dice la palabra de Dios, en esto conocerán todos, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Clara la palabra del Señor, directa. Dice, tú quieres que las demás personas sepan, conozcan que eres tú discípulo de Cristo, pues es el amor lo que te va a dar a conocer como tal.
no un proceso de estudios teológicos, no un proceso de estudios doctrinales, no un proceso intelectual, no un proceso de meditación, de quizás retirarse, de vivir una vida alejada del resto de los seres humanos, en algún lugar apartado, encerrado, un lugar donde mortifiquemos el alma y el cuerpo. No, sino está hablando de la manera en que yo me relaciono con las personas. Simple y sencillamente, así es como va a distinguirse si yo soy discípulo o no de Jesucristo. En eso van a conocer los demás que yo soy discípulo de Jesús, más allá de mis palabras, más allá de lo que yo pueda, decir o pronunciar o presumir. El sello distintivo va a ser un mandamiento de amor, un mandamiento de que yo lo cumplo, de que amo al que está cerca de mí. Cuando hablamos de mandamiento de Jesucristo, también hablamos de un mandamiento que tiene su origen en el amor del Padre hacia todos nosotros a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y es un mandamiento que al ponerse en acción en nuestras vidas, cambia las cosas. Se vuelve otra la vida. Dice, sin embargo, dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra ya. La luz verdadera alumbra ya, la luz de Cristo en tu vida. No hay manera de disimular la luz de Dios brillando. Yo creo que tú has conocido, como todos, a una persona que sin saber quién es, simplemente por su manera de comportarse, por su manera de hablar, por su manera de tratar a las personas, decimos, esta persona diferente debe ser cristiano. ¿Has conocido tú a alguien así? Que decimos, mira, yo no conozco a esta persona, pero por su manera de ser, de comportarse, debe ser un cristiano. Y fíjate cómo muchas veces nosotros, de manera, pues quizás demasiado astuta, para querer justificar nuestras malas acciones y que esas malas acciones lleven a que las personas o algunas personas se alejen de la congregación del Señor, nosotros decimos, la gente debe de venir a ver a Dios y no a los seres humanos, que nos equivocamos. Tienes razón, los seres humanos nos equivocamos, pero para el resto de las personas que no conocen a Cristo, el único Dios, el único amor de Dios, el único amor de Jesucristo que van a percibir es el que tú y yo le podamos mostrar. Ese amor que, teniendo su origen en el Padre, porque Él nos amó primero, y nos da el ejemplo de amor, va a permitir que las tinieblas vayan pasando y que la luz verdadera ya alumbre. Ese es el camino a la vida, el que no se equivoca. Entonces recuerda, los mandamientos de Dios son mandamientos diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados a experimentar en el mundo. Son mandamientos que nos proporcionan alegría, son mandamientos que alumbran nuestro camino en el diario vivir, son mandamientos que dan un sello distintivo a mi persona, a la persona de los hijos de Dios. Son preceptos que, al tener su origen en el Padre y al volverse realidad en la vida de cada uno de sus hijos, en acción en la vida de cada uno de sus hijos, bueno, permiten que las cosas sean diferentes en el entorno en que cada una de estas personas, hijos de Dios, se desenvuelven. Cuando hablamos de mandamientos de Dios, también vamos a hablar de conocimiento. Y yo he querido traer a propósito esta porción de la Escritura que está en el Evangelio
de Juan en el capítulo 17. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 del capítulo 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjate, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. De una manera muy peculiar, algunas personas, algunos grupos, algunas congregaciones han modificado la redacción de la palabra del Señor o han torcido la interpretación de la palabra de Dios y están enfocándose a que el proceso de la salvación, el proceso de obtener la vida eterna, es un proceso intelectual de conocimiento. En algunas redacciones de las Escrituras, nosotros podemos leer que este versículo, en vez de decir que dice que te conozcan así, que te conozcan a ti, perdón, dicen que adquieran conocimientos tuyos, que adquieran conocimientos de ti. Y entonces esto ocurre en grupos de personas, en sectas que buscan de una manera, permítanme ustedes usar el término neohumanista, enfocarse a que el conocimiento, el grado de conocimiento, el grado intelectual con el cual yo me aproximo a las Escrituras, es lo que va a marcar mi relación con Dios, incluso la vida eterna. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Cuando está hablando de aquí de conocimiento, no está hablando acerca de un proceso intelectual, ni teológico, ni doctrinal necesariamente, que todo eso tiene su lugar y es importante. Está hablando de mi experiencia directa con Dios. Es decir, no saber de Dios, no saber de Jesucristo, sino conocer a Dios, conocer a Jesucristo por la experiencia que yo he tenido en mi diario vivir con Él. Experiencias buenas y experiencias mejores. Cuando me ha rescatado del dolor o cuando me ha proporcionado alguna alegría, alguna bendición, esa es la experiencia que a mí me lleva a disfrutar y a vivir la vida eterna que Él me ofreció por su sacrificio en la cruz. Él pagó, con su sacrificio pagó lo que yo tenía que pagar y que no me iba a alcanzar con nada. Entonces, el proceso de conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, ese conocimiento es qué tanto estás tú involucrado de manera íntima con Dios. No qué tanto conoces, no qué tanto asistes al templo, que eso es bueno, no qué tanto has memorizado la palabra de Dios, que eso es bueno, sino qué tanto es tu sello distintivo, la experiencia que has tenido con Cristo en tu vida. ¿Cómo te conoce la gente? ¿Por una persona que ama o por una persona que sabe? Hace poquito, hace unos días, escuchando el testimonio de una hermana acerca de que conocía, una esposa de pastor era conocida más que por su conocimiento, más que por sus dones que pudiera tener ella en su persona, era conocida por la manera en que se relacionaba con las personas de su congregación, es decir, qué tanto las quería. Yo recordé que de un caso de un hermano que era conocido, entre otras cosas, por conocer mucho de la palabra de Dios. Y este hermano, una vez que él partió a la presencia de Dios, bueno, pues él estaban en un grupo de hermanos recordándolo y bueno, recordaban todo lo que él sabía, todo lo que les había enseñado. Pero por ahí una persona dijo, ¿saben por qué lo recuerdo yo? Porque él se interesaba en mí, porque yo sentía que me amaba, que me quería, que me estimaba. Entonces ese es el sello distintivo de los hijos de Dios,
Todo lo demás tiene su lugar. Es bueno estudiar la palabra, por supuesto. Pero el centro de todas las cosas es el amor. Ese es el mandamiento que Dios tiene para todos nosotros. Porque cuando hablamos de conocimiento, entonces nosotros debemos de partir, ¿verdad? De que esa experiencia que nos marca como hijos de Dios, no es una experiencia, como repito, intelectual ni contemplativa. Es una experiencia que se traduce en hechos reales y concretos. Porque dice la palabra del Señor en el primer capítulo del Evangelio de Juan, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, este proceso de conocimiento es un proceso que lleva a involucrarse íntimamente con nuestro Salvador Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo. Tú le recibiste, tú crees en su nombre, bueno, tienes la potestad de ser hecho hijo de Dios. Tienes el poder de ser hecho hijo de Dios. Así empieza esto, cuando reconocemos nuestra naturaleza de pecado y abrimos nuestro corazón para recibirle en nuestro corazón a Jesucristo, bueno, entonces Él nos da ese poder, esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este proceso de involucramiento, esta relación íntima y cercana entre Dios y nosotros a través del sacrificio de Jesucristo, fíjate que conduce, dice la Escritura allá en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, el versículo 21, dice la palabra del Señor, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. De nuevo, el mundo cree en las palabras tuyas y mías. Cuando nosotros le hablamos del amor y del poder de Jesucristo, porque ve los frutos que ha producido esa relación en la vida de la persona, en tu vida, en mi vida. Seamos uno con el Padre. Dice, que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. O sea, esa unión, ese conocimiento, se da precisamente de esa intimidad, de esa relación cercana, íntima, con Dios y con Jesucristo. De eso se trata, conocer los mandamientos de Dios. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, hablamos precisamente de que esa es la manera de que nosotros experimentamos la vida eterna. Esa es que todo empieza porque nosotros reconocemos nuestra incapacidad, nuestra impotencia para salvarnos a nosotros mismos, para trascender, para tener acceso al Padre. Y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a Jesús. Porque eso es lo que va a permitir que nosotros seamos uno con el Padre, o sea, estemos involucrados, seamos como una sola carne. Porque esa relación tan íntima, tan cercana, se ha consolidado de esa manera. Cuando hablamos de guardar, porque dice el Señor Jesucristo, dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ¿qué significa guardar? Si nosotros vemos el diccionario, podemos leer, como vemos en esta diapositiva, podemos ver que guardar es poner una cosa en un lugar para que no se pierda o para que se conserve en buen estado, o en el lugar en el que corresponde estar. También guardar quiere decir conservar una cosa o retenerla, evitando que desaparezca o se pierda o se altere. Nosotros podemos guardar cosas físicas, ¿verdad? Y designamos un lugar específico, decimos, bueno, esto aquí va a estar para que esté guardado y el momento que yo lo necesite pueda encontrarlo rápidamente y utilizarlo. O podemos también guardar, digamos, la memoria, ¿verdad?
por ejemplo, en las costumbres familiares, ¿verdad? Conservando alguna costumbre familiar que viene desde nuestros antepasados por varias generaciones y nosotros repetimos, ¿verdad? Esas costumbres. A veces son costumbres pues un poco extrañas, a veces son costumbres buenas, pero una costumbre que nosotros podemos implantar es pues la costumbre de leer la palabra, la costumbre de orar, por ejemplo. Pero bueno, aquí se trata de guardar las cosas, de poner las cosas en un lugar específico para que no se pierda, sino que se conserve en buen estado. Eh, Algo el cual no esté olvidado en un cajón. Y decimos, pues aquí está guardado, no le va a pasar nada, no le cae tierra, no se pierde, pero que está ahí entre otras muchas cosas. Entonces guardar no significa necesariamente tener algo eh, por ahí arrumbado en un cajón o en un baúl, sino algo bien conservado en su lugar y del cual yo pueda echar mano de manera fácil y rápida cuando yo lo necesite. Eh, pero cuando hablamos de guardar sus mandamientos, ¿qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué implica guardar sus mandamientos? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Porque alguien pudiera decir, ¿verdad? Como decían hace algunos años, por ahí alguna anécdota de algún pastor que llegaba a la casa y que decía, a ver, préstame la Biblia para leerle. Bueno, pues que ahí uno iba por la Biblia y le quitaba el polvo, ¿verdad? Porque no la tocaba por ahí en algún tiempo. Quizá la Biblia, en ese caso, ¿verdad? Retomando esta anécdota, pues la Biblia estaba guardada, no estaba perdida, no estaba tirada a la basura. Pero, ¿eso significa guardar? ¿Qué nos dice la palabra del Señor de guardar? Vamos a considerar algunos aspectos, hermanos. Eh, Guardar los mandamientos de Dios es entender y vivir su amor, es decir, es entender y vivir el amor de Dios. Y hay que recordar nosotros que el amor de Dios, la relación que Dios nos permite, pues va en dos direcciones. En una, digámoslo así, horizontal, es una relación con nuestros semejantes, con aquellas personas que están cerca de nosotros, y por otro lado está la relación con Dios, una relación, digámoslo así, representada de esa manera, una relación eh, vertical, que va hacia arriba. Las dos están ligadas. Yo no puedo decir que amo a Dios y no amar a mis semejantes, a aquellas personas que están cercanas a mí. Pudiera decirlo, pero realmente esto no tendría ningún sentido real. Pudiera ser simplemente como algo, pues un juego de palabras, si tú quieres. Y entonces en esas dos dimensiones nosotros podemos hablar. ¿Recuerdas tú lo que estudiamos hace unas semanas, verdad? Cuando habla de ese mandamiento allá en el capítulo 22 de Mateo, cuando le pregunta, ¿verdad? Una persona, alguien que sabía mucho de la escritura, buscando ponerle una trampa por ahí a Jesús, le pregunta cuál es el gran mandamiento en la ley. Entonces Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos hablando aquí de esta relación bidireccional, en el sentido horizontal, es decir, con aquellos que son iguales a mí, mis semejantes, y en el sentido vertical, hacia arriba, con Dios. Debo de amar a Dios sobre todas las cosas, pero debo de también amar a mi prójimo, a quien está cercano. Dice la palabra del Señor que es relativamente fácil decir que amamos a Dios, porque a Dios no lo vemos. Pero sí vemos y a veces sufrimos y a veces toleramos y a veces aguantamos y a veces soportamos a aquellas personas que están cerca de nosotros. Y es donde viene la parte quizás un poquito más ardua de cumplir en el hecho de amar a nuestros semejantes.
¿Por qué? Porque pues yo puedo amar a mis semejantes, pero pues si son mis amigos, si son mis familiares, si los quiero mucho, si me quieren mucho, si me hicieron un favor, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué hay de aquellos a los cuales yo no son mis amigos? Y esto puede ocurrir incluso en la iglesia. Puedo tener un grupo preferido o selecto de amigos y conocidos. Yo los amo mucho, yo aquí practico el amor del Señor. Únicamente en aquellos que son mis amigos y platicamos y nos reunimos entre semana, pero los demás. El amor de Dios nos debe de llevar a trascender esas barreras y relacionarnos aún con aquellas personas con la cual nos sería difícil participar en una relación amorosa, una relación cordial. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero es el y grande mandamiento, ese es el primero. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, sobre todas las cosas. Pero el Señor Jesucristo también pone énfasis en amar a quien está cerca de nosotros. Fíjate, cuando nosotros leemos allá la segunda carta de Juan, nosotros vemos que le escribe, la carta está escrita, dice, te escribo a una señora, y los intérpretes de la escritura, bueno, dicen una señora es la iglesia, a una congregación. Dice la palabra del Señor en los versículos 5 y 6. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotras habéis oído desde el principio. Fíjate, lo hemos escuchado desde el principio. Batallamos en llevar al cabo esta instrucción, este mandamiento del Señor, pero desde el principio lo hemos escuchado. No podemos decir que lo desconocemos, no podemos decir que no estábamos informados de eso. Dice que nos amemos unos a otros. Y ahora alguien puede preguntar, puedo preguntar yo, ¿y qué es eso del amor? Dice que andemos según sus mandamientos. ¿Quiero yo experimentar el amor? Debo andar según sus mandamientos. Ahora, ¿cuál es el mandamiento? Que andemos en amor. Fíjate cómo estas palabras nos llevan a formar un círculo, una relación circular. Y eso lo podemos ver en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Bueno, a ver si es un poquito clara esta circunstancia, ¿verdad? El camino a la vida, fíjate, nos lleva de amor y mandamientos. ¿Verdad? ¿Qué implica guardar sus mandamientos? Bueno, amar. ¿Y cómo sé yo que amo? Al cumplir sus mandamientos. O sea, esa es una relación circular, digamos, de esa manera. No es un juego de palabras, no es un trabalengua, no es un quiz para tu mente, no, sino simplemente es eso. Ahí está la respuesta a todo. En esa relación circular, ¿verdad? Yo quiero saber cómo es amar. Bueno, ahí están sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Amar. Fíjate, porque implica también guardar sus mandamientos, implica recibir su amor. Es decir, eso quiere decir guardar los mandamientos de Dios, recibir el amor de Dios. Recuerda tú que el amor de Dios se hace realidad, se hace patente en los seres humanos a través de Jesucristo. Leímos, ¿verdad? En eso conocimos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. O sea, es un amor sacrificial. ¿Recuerdas? Lo acabamos de decir. Bueno, ahí se hace concreto, ahí se hace realidad. Y tú debes de conocer este versículo, pero ese es el ejemplo, esa es la síntesis de lo que es el espíritu de la relación de Dios para todos nosotros, lo que cambia nuestra vida, lo que le da otro sentido, otra visión a nuestra vida.
Y lo quiero poner en esta traducción que se llama Nueva Versión Internacional. Juan 3:16, tú la conoces. Tú lo puedes estar quizás repitiendo de memoria en ese momento, pero esta traducción de la palabra dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amor, regalo precioso, creer, no hay perdición, sino vida eterna. ¿Te fijas este proceso que viene del cielo? Este proceso, un regalo precioso que el Señor nos está dando. Eso quiere decir guardar sus mandamientos, recibir el amor, porque ahí le conocimos nosotros el amor. No es una relación inventada por nosotros, un sentimiento que quizás de aquí nosotros lo podamos analizar de manera filosófica, de manera sociológica. Eso puede ser, digamos, útil en un momento dado, pero va más allá de todas estas circunstancias. ¿Qué implica guardar los mandamientos? ¿Qué quiere decir? Guardar los mandamientos de Dios es corresponder a su amor, porque es un regalo. ¿Alguna vez te ha pasado a ti que has ofrecido un regalo y que es mal recibido? ¿Te ha pasado a ti alguna vez que has intentado agradar a una persona y no te han hecho caso? ¿No habremos hecho nosotros algo así con el regalo precioso de Dios para nosotros a través de Jesucristo? Porque eso quiere decir guardar sus mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios es corresponder a su amor. ¿Recuerdas 1 Juan 3:16? Así conocimos el amor. Entonces nosotros, en consecuencia, debemos de generar una respuesta en los mismos términos. Una respuesta similar. Similar en cuanto a que nosotros debemos servir a las personas. No similar en que, claro, que nosotros nunca vamos a ser igual a Jesucristo. Para nada. Pero sí tenemos el ejemplo de cómo hacer las cosas. El camino a la vida, el camino que no se equivoca, nos recuerda este mandamiento de Jesucristo escrito en ese precioso capítulo 14 del Evangelio de Juan. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Ya vimos qué es el amor, ya estudiamos qué quiere decir guardar los mandamientos. Aceptar el regalo de Dios, corresponder al regalo de Dios que es el amor manifestado a través del sacrificio de Jesucristo. Tenemos entonces ahora nosotros la oportunidad, no el peso, no la obligación, no el que nos están empujando, sino la libertad y la oportunidad de emprender el camino que Jesucristo ha establecido para nosotros, nos ha propuesto. Esa es una oportunidad que en su amor el Señor nos da. Es una oportunidad preciosa de recorrer un nuevo camino. ¿Cómo vivías tú antes? ¿O cómo vives quizás ahora? Despojándonos nosotros de todo el peso del pecado, dice la palabra del Señor. Sigamos el llamamiento que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. ¿Te recuerdas esa parte? Los que estuvieron en Oanza, los que estuvieron en el club de Antorcha. ¿Recuerdas el lema de Antorchas? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recuerda, tú y yo como hijos de Dios que hemos conocido el amor a través de ese sacrificio en la cruz que nos cambió la vida, nosotros debemos de reflejar a las personas ese amor, porque ese es el único amor que van a conocer. El mundo no conoce el amor. Va a conocer el amor de Jesucristo a través de lo que tú y yo le podamos dar. Es una oportunidad llena de amor para nosotros, una oportunidad de vivir la manera diferente, de tenderle la mano a las personas, no de tenderles una trampa, no de envidiarlos, no de mostrarles soberbia, renunciando a todas estas pasiones, renunciando a la vida anterior que teníamos. Es la oportunidad que Dios nos da, por eso debemos nosotros de corresponder a su amor,
Por eso estaríamos cumpliendo nosotros el mandamiento de Jesucristo que nos dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Eso es guardar el mandamiento. Ya hemos visto y conocido el amor. Ahora Él nos da la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. El camino a la vida de la mano de Jesucristo, la oportunidad que nos da Él de vivir y de ver las cosas y de experimentar las cosas de manera diferente, es decirle adiós a las apariencias, a la religiosidad, a la doble vida, al engaño y a la soberbia. Apariencias, qué feo es aparentar, qué feo es vivir una vida religiosa hueca, donde cumplamos por compromiso, por costumbre las cosas. Una vida doble. Aquí soy de una manera, en el mundo soy de otra manera. Una vida de engaño aún dentro de la misma congregación del Señor. Una vida de soberbia dentro de la misma congregación del Señor. Es una manera triste de vivir. Eso no es lo que quiere Jesucristo para ti. Jesucristo para mí quiere que yo me libere de todo ese peso del pecado. Y habiendo una gran nube de testigos, nosotros nos propongamos seguir el camino que Él tiene para nosotros. Eso es el amor. Ahí lo hemos conocido, en esa oportunidad que nos da. Por eso nosotros debemos de procurar y de proponernos estos 3 compromisos que nos marca nuestro expositor el día de hoy en esta lección. Primer compromiso, buscaré todos los días de mi vida corresponder al amor que he recibido de Dios. Todos los días de mi vida. Compromiso número 2, reconozco que la mejor manera de manifestar mi amor por Dios es guardando sus mandamientos. Ahora, ¿te recuerdas? ¿Qué es guardar sus mandamientos? Es amar. ¿Y qué es amar? Guardar sus mandamientos. Esa relación circular, bueno, aquí está, en ese compromiso. Compromiso número 3, amaré a Dios y a mis semejantes de la manera en que el Señor nos ha enseñado en cada uno de sus mandamientos. Ahí está todo escrito. ¿Cómo debo de amar a las personas? Leamos el Evangelio de Juan, leamos las cartas de Juan, leamos la epístola de Santiago. Leamos toda la palabra del Señor, pero esos son ejemplos que yo quiero comentarles a ustedes. Ese es el camino a la vida. Ese es el camino que no se equivoca, porque está basado en la experiencia íntima, personal con Jesucristo. Hacer las cosas de manera intencional, las cosas nuevas. Recuerda que antes nosotros éramos hijos de la ira. Ahora nosotros ya no estamos para eso. Éramos en otro tiempo. Lo que tú hayas sido en otro tiempo, eras hijo de la ira, éramos hijos de la ira. Ahora somos hijos de Dios, discípulos de Dios, con el sello distintivo que nos debe a nosotros de distinguir, que es la manera en que nos relacionamos con todas las personas. Dice la palabra del Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, pero tú y yo, que le conocemos, porque mora en nosotros y estará en nosotros. Y dice el Señor de manera tan amorosa, no te voy a dejar huérfano, vendré a ti. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Has conocido la orfandad tú? Pues entonces, ahí está el remedio para todo. El Señor no hace eso con sus hijos. Vendrá a nosotros. Hermanos, demos gracias a Dios porque en esta nueva vida nosotros tenemos la oportunidad de, habiendo conocido el amor a través de Jesucristo, poderlo reflejar, poderlo hacer que abunde en aquellas personas que nos rodean. Ese es el mandamiento del Señor para nosotros en esta ocasión. ¿Tú me amas? Guarda mis mandamientos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por tu palabra
Y te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia tú nos muestras esta nueva manera de vivir que nos ha sido dada, mostrada por tu gracia. Permite que nosotros nos esforcemos en ese camino que tú nos has propuesto. Y permite que nosotros podamos ser luz y sal en el mundo en que estamos. Que sea un propósito nuestro diario de hacer las cosas de manera diferente, aún las más difíciles, sabiendo que contamos con tu ayuda y tu amor. Sé con nosotros siempre y gracias por estos momentos. Gracias por tu palabra, Padre. Perdona nuestras faltas y todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga